Bueno, ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y como habíamos anunciado, ya está con nosotros el doctor. ¿Cómo está, doctor Verástegui? Un gusto saludarlo, bienvenido. Y el tema era el que habíamos comentado hace un inicio, era el tema que vamos a hablar con el abogado Alejandro Verástegui Gastelu, el tema de Lucanamarca, esto que ocurrió un 3 de abril, donde asesinan a 69 campesinos, ¿no? Niños, mujeres embarazadas, las amarraron de pies y manos, las decapitaron a hacha, las mataron a balas. Les tiraron agua hervida. Claro, y esto porque las rondas campesinas habían asesinado a Olegario Curitomay, que era comandante senderista en Lucanamarca, un pequeño pueblo, ¿no? Lo apedrearon en la Plaza de Armas, lo acuchillaron y bueno, y sucede todo lo que tenía que suceder. Acá hay algunas imágenes de lo que se pudo rescatar, de lo que se pudo. Estas son la zona de Lucanamarca. Fue uno de los aproximadamente 5 pueblos que el senderismo arrasó en el año de 1983. Algunas de las personas las llevaron a la Plaza de Armas, algunas, otras se pudieron esconder, que fueron las que narraron lo que había sucedido, ¿no? Y decían, podíamos ver trenzas tiradas en la pista, porque a la hora que les metían el hachazo, se movían algunas mujeres y cortaban las trenzas, luego le cortaban la cabeza. Ese fue el Consejo Municipal luego de la masacre del 3 de abril del año de 1983. Ahí está, en memoria de las víctimas. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Doctor Verástegui. Y tenemos una historia no muy buena los peruanos, ¿no? Desde nuestros inicios, desde la llegada de los españoles hemos tenido una historia muy cruenta y luego arraigada por los mismos peruanos, y es el terrorismo que cobró miles y miles de vidas en nuestro país. Una de ellas Lucanamarca, por ejemplo. Así es. Buen día, Marcelo, buen día, Marco Antonio, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la historia reciente del Perú es una historia aún sangrienta. Lamentablemente muchos jóvenes el día de hoy no conocen lo que es ese tema del terrorismo, más están enterados con los temas de esto es guerra, lo que cobra que leones, o el tema de Sheila Rojas, o sea, temas que son irrelevantes para la cultura de nuestro país. El tema de Lucanamarca es un tema bastante importante y fundamental porque es uno de los crímenes o genocidios que sí son reconocidos por el mismo senderismo. El mismo Belén Guzmán reconoce que él sí ordenó esta matanza. Y efectivamente, como mencionas, Marco Antonio, es porque el pueblo no estaba de acuerdo con las acciones de Sendero Luminoso y como tal se defendieron y acabaron pues matando a uno de los integrantes de Sendero Luminoso, y la venganza fue letal, ¿no? Mataron hombres, mujeres embarazadas, niños, e inclusive los relatos de los testigos y en los restos óseos que se han encontrado se ve de que estos senderistas inclusive a los pobres niños los pisaban y les rompían la cabeza, o sea, eran hechos demasiado salvajes. Muchos de los testigos mencionan. A un niño de 6 meses dice que le sacaron, bueno, lo que sí, fue bastante, un hecho de bastante barbarie en sí lo que esto se dio, ¿no? Lo que nosotros podemos ver aquí es que Abimael estaba plasmando un tema de querer imponer el poder que él tenía, ¿no? El darles un mensaje claro. Si ustedes se oponen a nosotros, esto les va a pasar al resto de comunidades de esta zona en Ayacucho. El mensaje era claro, era demostrar el poder que tenía el senderismo. Algo casi visto en algunos países centroasiáticos, ¿no? En la época de la guerra, en las épocas donde la ideología de Mao se aferró muchísimo a algunos pueblos. Así es, este tema ya proviene de un tema ideológico, como muchos dicen. La ideología maoísta es la que... Así es, uno de los bichos o virus más peligrosos es cuando una idea se te mete en la cabeza, pero llegas a creerte que esa idea es la verdad. Porque aquella persona que cree que tiene la verdad, intenta imponérsela a los demás. Y eso es lo que convierte a una persona en un ser peligroso. En este caso, Abimael Guzmán creía que él era dueño de la verdad y que era dueño de hacer pasar el sistema democrático del Perú a un sistema comunista, socialista, ir hacia la izquierda, seguir el tema maoísta, ¿no? Es decir,
todas estas ideas de izquierda, revolucionarias, de llegar a derrumbar el poder, imponerse ellos para supuestamente administrar un verdadero sistema de justicia, lo hacían ellos supuestamente por las armas. Y era tan alocado de este plan que pues no les importaba cuántas personas tenían que morir, ¿no? Es que ya había un fanatismo en todo pero esto. acá hay un discurso bien ambiguo y que pocos a veces lo llegamos a entender, ¿no? Porque en uno de sus puntos ellos hablan de la igualdad de clases, ¿no? Que no debería haber igualdad de clases, que las provincias deberían ser igual que Lima, ¿no? Pero ellos empiezan asesinando campesinos, gente pobre. Efectivamente, cuando uno puede ver en Lucanamarca cuál es el estilo de vida, cuál fue el estilo de vida de esa época, es gente que efectivamente no tiene recursos, hay gente que no tiene ni luz. En las entrevistas que se hicieron a estos sobrevivientes, dicen, oye, entran a la casa los periodistas y descubren que efectivamente no hay los recursos necesarios, no están los sistemas básicos para poder vivir, y le preguntan, ¿por qué no tienes? Porque no tenemos plata. Efectivamente, el terrorismo implantó un supuesto poder o de intimidar a los demás, pero contra las personas que eran pues víctimas tanto del gobierno por su indiferencia y ahora víctimas del terrorismo. El inicio de Sendero Luminoso es hasta apoyado en un inicio por el pueblo, porque iba a luchar justamente por eso, porque no hubieran clases, por la igualdad en todos los pueblos, porque Lima no fuera todo Lima, ¿no? Que no estuviera centralizado todo lo mejor en Lima. Pero cuando ocurren estas desavenencias, que se da cuenta el pueblo, ocurre esto que matan, Abimael Guzmán dice que nos mataron a una persona de nuestra guerrilla, que así se denominaban, y como es una guerra, como guerra tuvimos que acciones militares tomar, ¿no? Claro. Eso es lo que... Y las acciones militares fue decapitar y matar a todas las personas que estuvieran ahí. Claro, es que es dentro... Se salvaron solo los que huyeron a los huyeron. cerros, a los Así pueblos. es que el tema es bastante psicológico. O sea, esta persona, Abimael Guzmán, y junto con todos los fanáticos que lo seguían, es como que ellos viven en otra realidad, en una realidad en donde todo vale, en donde por sangre puedes conseguir las cosas. Y es que esta ideología que proviene ya de las fuentes de la izquierda radical son así. O sea, ellos creen que así es el cambio, ellos creen que ese es el camino. Sangre por sangre. Así es, o sea, ellos creen que tienen que imponerse de esta manera y ellos lo conciben como algo adecuado. Uno diría, oye, pero ellos se habrán arrepentido alguna vez. Bueno, Abimael Guzmán no se ha arrepentido, es que para ellos en su mente es que esto es lo adecuado, era el camino con el cual tiene que llegar el cambio. Claro, la conquista del pueblo por el pueblo, y de ¿no? hecho dice, ¿no? Que sí se pudieron cometer algunos excesos de las dos partes, dice, de las dos partes. Sí. Ellos por matar a una persona de Sendero Luminoso y nosotros por matar a tantas. O sea, fue uno por 60 y pico de personas. Sí, justamente ellos mencionan eso, a la hora que estaban, el alcalde que llegó a sobrevivir a pesar de tener una bala que ingresó por la nuca y salió por el rostro, él mencionó que escuchó claro cuando le dijeron, ustedes mataron a tal persona, él valía por 100, vamos a matar a 100, que era la idea que ellos tenían, llegaron a matar 69 personas. No, porque si encontraban más, o sea, arrasaban con el pueblo, que no fue algo aislado, porque Lucanamarca no fue el único pueblo. Usted recordará que Sendero Luminoso, y nosotros a lo largo de esta carrera hemos podido verlo, Sendero Luminoso entraba en las madrugadas a los pueblos y sacaba a la gente de sus casas y hacía la justicia popular, ¿no? Porque siempre tenían infiltrada gente en el pueblo y decían, tú engañaste a tu mujer, tú engañaste a tu marido, tú robaste, tú hiciste esto, eso, y o los mataban o los flagelaban en la plaza del pueblo. Entonces... O lo peor, los secuestraban, Marquitos, se llevaban a los niños porque necesitaban más gente que combatieran con ellos, y se llevaban a las mujeres porque necesitaban, lógico, sus desfogues, según ellos, y que les cocinen. El Estado le reconoce al ejército y a la gente los abusos que cometió el ejército. Es que no sabíamos con quién nos enfrentábamos, ¿no? Porque cuando uno habla de guerrillas, y usted sabe muy bien, doctor, guerrillas han habido en Centroamérica. En el año 68, 69, en los inicios del gobierno de Fernando Belón de Terry, salieron los guerrilleros, pero los guerrilleros siempre se mostraban uniformados. Así, sabías contra quién combatías. ¿Contra quién? Pero acá no, pues, con Sendero Luminoso tú no sabías si tu hermano, tu primo, tu papá, alguien era terrorista, no sabías, claro. Entonces, el Estado reconoce los abusos del ejército, indemniza a las personas.
¿Sucedió lo mismo con los deudos de Lucanamarca? ¿Se indemnizó? Llegó a salir la ley el año 2005, la ley 28456 para el tema de reparaciones a los afectados por el terrorismo. Al siguiente año, el 2006, se reglamentó, pero una ley sin reglamento al final no se ejecuta. No se ejecuta. Lamentablemente, a pesar de eso, pasaron muchos años sin que se llegue aún a reparar de manera económica a todos los afectados a nivel nacional, no solo en el caso de Lucanamarca. Hasta el año 2011 que se da unas modificaciones y el 2012 por fin sale el decreto supremo que nos va a establecer inclusive los montos con los cuales se va a poder reparar a esas personas afectadas. Este año 2011 sale el decreto 051-2011 del PCM, pero que establece un monto bastante irrisorio, ¿no? Menciona de que por cada víctima se va a pagar 10.000 soles. ¿No? Y uno diría, oye, una vida es 10.000 soles, como justamente hablábamos antes con el día de ayer sobre las reparaciones de este bus que se quemó. Imagínense. ¿No? Entonces, efectivamente, ¿cuánto vale una vida? No tiene un precio exacto, pero por lo menos 10.000 soles es algo irrisorio ante la pobreza en la que vive este pueblo de Lucanamarca. Sí. A ver si la vida de una persona de Lucanamarca es menos valiosa que la de, no sé, la hija de un mandatario o de un político. Porque a Indira Wilca le dan 200 y tantos mil soles y a Lucanamarca le dan 10.000, o sea, y cada persona tiene un precio. Yo, ¿cuánto valdré? ¿No? Me imagino. Es que no hay de repente precio, valgo más muerto que vivo. No hay precio, pero definitivamente 10.000 soles no es lo que se puede decir después de tantos años. Estamos hablando que en el 2012, después de que ocurrieron, o sea, pasaron muchísimas cosas más. Y los terroristas sentenciados, que fueron sentenciados por este crimen, ¿han pagado la reparación civil ya? No, ellos no pagan la reparación. Y el mismo, ya el sistema interamericano, nosotros por la constitución política... ¿No pagan reparación civil? No, sí tienen que pagar, pero en la realidad no lo están haciendo. O sea, las sentencias que ellos han tenido por las cuales están presos, sí ordena que tengan que pagar la reparación civil de 100.000 soles, 200.000 soles, pero lamentablemente ellos no han pagado, y los que están saliendo salen porque ya cumplieron la detención, la orden de detención, los años de captura, pero lamentablemente no han llegado a pagar el monto, ¿no? Ahora, se decía de que si no pagabas te quedabas preso, pero tampoco puedes quedarte. Es que no hay prisión por deudas. Claro, entonces sales. El tema es ese. Ahora, acá se ha tenido mucha concesión con los presos del terrorismo. Entonces, tú los veías en los patios de los penales haciendo sus reuniones, claro. se formaban, cantaban su himno, marchaban, desfilaban, y hasta hoy lo hacen, tienen ciertas concesiones. Entonces, yo creo que acá un poco también el Pacto de San José, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defienden mucho al criminal, al delincuente, al asesino, y va en contra a veces de quienes quieren llevar la legalidad. Por el lado de las reparaciones, por ejemplo, en el sistema interamericano se menciona de que cuando el que causó el daño no repara, el Estado tendrá que hacerlo. O sea, el Estado va a tener que reparar a los afectados del terrorismo. O sea, triunfo del terrorismo. El sistema interamericano. Lamentablemente, efectivamente, porque uno lo ve así, dirá, ok, estos malditos, que es como lo mencionaría la familia de los que han sido afectados, dirían, no me pagan, y entonces ¿quién paga? Nosotros, el resto de ciudadanos que estamos pagando nuestros impuestos, tendremos que indemnizarlo. Y en realidad todo ese dinero, digamos, del Estado peruano, ¿a dónde se fue? En el año que sucedía todo eso, en el 83, en los años 80, teníamos a un Belón de Terry que no sabía cómo tocar el tema ni abordarlo porque estaban solo viendo el tema de guerrillas, ¿no? Muchos dicen hoy en día que ha ganado Acción Popular, dicen, no, pero fue el mejor gobernador y todo, pero no, pues porque en ese momento había una indiferencia total hacia la provincia, una indiferencia total de Perú hacia ellos, que permitió que germine estas ideas malévolas, digamos, en el lado político, para que ellos traten de imponerse. Y lo peligroso es que efectivamente, como mencionas, en las cárceles aún hay cierto adoctrinamiento, aún hay niños que son adoctrinados con ese tema del terrorismo, con este tema del Sendero Luminoso. En Bolivia, así es, el mismo Movadef, que trata nuevamente de reorganizarse y ahora infiltrarse a la política democrática, cuando sus fundamentos no son nada democráticos. Y es más, la teoría ideológica de ellos es creer que hay leyes sociales, así como está la ley de Newton, en la cual yo agarro una hoja y se va a caer sí o
sí por la gravedad, ellos creen que también existen, aparte de las leyes físicas, leyes históricas, leyes sociales. Es decir, si suceden tales hechos, va a tener que darse un efecto consecuente. Entonces ellos creen que... Acción-reacción. Así es, ellos creen de que ya estaban todos los elementos positivos para que la comunidad, el poblador, ¿no?, el afectado, el del pueblo, se levante contra el sistema y que ellos iban a ganar. Es más, ellos creían en este sueño loco de que sí o sí la ley ya histórica los estaba llevando a la victoria. Exacto, porque ellos tenían fases. Una fase era acentuarse bien en el interior del país para luego, de 2 o 3 fases, dar un salto hacia la capital. Es que ellos ya tomar la actúan capital con un fanatismo, como mencionábamos, y creer de que todo esto es un dogma. ¿Qué es un dogma? Es cuestión de fe, ¿no? Claro, la religión se basa en el dogma, claro, en creer. Yo creo, pero ¿por qué crees? Porque creo, ¿no? Entonces ellos funcionaban igual. ¿Por qué crees que el terrorismo va a progresar? ¿Por qué estás ahí? Porque creo en eso, porque creo que va a funcionar. Y es tan peligrosa esta doctrina que nosotros no podemos permitirla. Hay muchos que dicen, constitucionalistas también, no, pero libertad de expresión, que ellos tienen también la libertad de dar sus ideas. Pero es que eso es extremista. Nosotros no podemos... es una libertad de credo, no es una religión, porque si no sería una religión. Así es, no podemos permitir, pero utilizan bastante de las herramientas, digamos, de las religiones. Claro. Lo mismo utilizó, por ejemplo, el nazismo. Cuando hacían sus ceremonias, cuando llegaba Hitler, todo era como una ceremonia casi mágica y religiosa. Habían tremendos estandartes, un águila gigante, el nacionalismo, el tema de que somos los mejores, y merecemos todo esto que estamos haciendo. Esta misma recreación que tiene, digamos, que la parte de la iglesia se jala a la política, y una política que trata de así de enganchar a las personas y que llegan a este fanatismo de creer que esto es lo que tienen que hacer. Pero nosotros en la democracia no podemos permitir eso. Tienes que tener un Dios, porque si no tienes un Dios, ¿a quién vas a seguir? Así es, crean unos tótem para que ellos puedan basarse en esto. Ahora, el tema está, como mencionaba, en que... Ahí está, doctor, podemos apreciar los muertos de Lucanamarca. Sí, y que hace muy poco es donde recién se les dio una sepultura adecuada, porque estaban en fosas comunes. Eso era lo más doloroso. ¿No? Sí, son el triángulo, la pirámide de a la familia, justamente de todas, a los familiares, a todas las personas que dejaron, a los amigos, ¿qué podría decirle Movadef en estos momentos? Que no murieron o que murieron por algo. O sea, esa fue la acción, la reacción. ¿Cómo es posible que esta gente pueda pedir la excarcelación de Abimael Guzmán? Doctor, ¿tenemos que bajar la guardia? Ya podemos decir, los que sabemos, vamos a dar una respuesta que es la que va a dar usted, pero los que no saben se preguntarán, ¿podemos descansar ya tranquilos? ¿Podemos dormir tranquilos y decir, ya nunca más terrorismo en nuestro país? Tal como menciona la frase, ¿no? Aquel pueblo que olvida su historia está sentenciado, condenado a repetirlo. Entonces, no podemos dejar pasar esto. Las nuevas generaciones no conocen de esto, no conocen de lo que era el estar escondidos, el de los cochebombas, el de tener un temor de no saber si tus papás volverán, no volverán, si tu familia seguirán con vida o no ante todos esos atentados. El tener que irse del país, el tener que ser detenidos. Yo soy ayacuchana de nacimiento, doctor. Me acuerdo regresando de la universidad y que pararon el autobús y nos bajaron a todos, los militares, y estábamos ahí y doy mi DNI y me miran, ayacuchana, ¿ustedes? Y empiezan a preguntar, dije, ahora sí se gana. Y me dijeron, no parece. Y simplemente pasé, pero por la pinta, pero si tenía la pinta, ¿qué será? Más indígena quizá, entonces que me iban a detener. Y era sospechosa. Claro, ya era sospechosa por ser universitaria, porque vieron, es universitaria. O sea, qué épocas vivimos terribles. Así es, lamentablemente no había un protocolo adecuado y aparte de que, como mencionabas, el tema de no saber quién sí y quién no era bastante complicado. Hoy en día mucho se sanciona a los policías o efectivos que actuaron en ese momento. Dicen, no, pero tú debiste haber tomado los cuidados debidos y todo esto. Pero oye, pero en este momento si nosotros nos ponemos en los pies también de ellos, tú no sabes en qué momento van a sacar un arma y te van a disparar. O sea, sí era un escenario bastante complicado. Claro. Y sucedió en la Plaza Mancocapa cuando hubo un enfrentamiento entre terroristas y policías y tú no sabías quién te disparaba y a quién le tenías que disparar. Así es. Ahora, estos hechos nos sirven de reflexión, como les mencionaba. ¿Por qué? Porque hoy en día, gracias a Dios, gracias a todos los que han podido colaborar, estamos en un sistema democrático en el cual no se puede permitir que este tipo de ideas germinen de una manera inadecuada, porque estas ideas nos llevan a este fanatismo que ya vimos que resulta totalmente peligroso,
pero que la propia democracia no puede permitirlo porque tiene que defenderse. Si nosotros permitimos que el Movadef avance, de que estas ideas fanáticas sigan avanzando, lógicamente vamos a poder repetir este problema. ¿Y cómo se puede hacer? Si no se criminaliza justamente estas expresiones, ¿cómo se puede hacer? Por ley no se puede seguir penalmente. ¿Qué se puede hacer, doctor? Bueno, el caso de terrorismo sí está prohibido por ley. No, pero Está las prohibido, expresiones, estas expresiones como la de que el más grande intelectual, filósofo, marxista, leninista, maoísta de nuestra época fue Abimael Guzmán, que fue, o sea, ¿qué es lo que... ¿Cómo pueden poner eso en un periódico, la gente leerlo? Y hay gente, como estamos diciendo, que no vivió estas situaciones y que dicen, no, pero como estamos en este momento, la crisis, no hay igualdad, lo que siempre sucede todo el tiempo. Claro que sí. El problema está efectivamente en que tenemos un grave tema de problema de educación. Una persona educada, una persona que lee varios libros, una persona que conoce diferentes doctrinas, no se deja apantallar tan rápido o no va a caer en una sola doctrina que era la que promulgaba o profeciaba Abimael Guzmán, ¿no? Ellos no van ahí, sino van al pueblo, Así es. al de más y es necesidad. que el Estado peruano los ha descuidado. ¿De cuánto dinero se ha llevado la corrupción en nuestro país? ¿Cuánto dinero se ha llevado Odebrecht, estos políticos, y dinero que podía servir para atender a estas comunidades y que tengan una verdadera educación adecuada? ¿Cuántos colegios vemos que se caen? Salíamos de un gobierno militar que había dejado devastado el Estado, que había dejado devastadas las arcas, agarra a Fernando Belaúnde y tenía que recomponer el Estado, pero ¿cómo lo recomponemos? ¿O por dónde empezamos? Y luego llega Alan García, que devasta nuevamente el Estado y sigue la devastación. Lo derrumba totalmente. Entonces, los departamentos, provincias, ciudades, pueblitos, como quieran llamarlos ustedes, abandonados, fue el caldo de cultivo del terrorismo, porque no había la presencia del Estado, no había una presencia real del Estado. O sea, tenías un policía a 300 kilómetros y mientras llegaba la policía el pueblo había sido devastado, la gente había sido asesinada, las mujeres habían sido violadas. Entonces teníamos y seguimos teniendo la no presencia del Estado en el interior de nuestro país. Efectivamente vemos que el Estado ha descuidado todo eso y como mencionábamos, la corrupción es un grave problema que hace que este dinero que debería atender la educación, que debería atender la salud en las comunidades, no se esté haciendo y se esté despilfarrando, ¿no? Hay informes que mencionan de que, por ejemplo, en la zona limítrofe con Bolivia, muchos de los peruanos prefieren ser atendidos en Bolivia porque tienen elementos que sí son básicos para poder hacerles el tratamiento en la salud. Y los mismos representantes en Bolivia lo hacen y dicen, no hay problema, hermano peruano, se te va a ayudar. Claro. Pero cuando llegan los peruanos, digamos, a los policlínicos o a las agencias del Estado, ¿no? De salud, carecen de todo. Entonces vemos que sí hay una mala distribución en los bienes que tenemos, en los recursos políticos que siguen en la escena, en la palestra política que tenemos, pero que lamentablemente la corrupción ya los ha carcomido, pero siguen como si nada. Hace poco hemos visto también el blindaje que le hacen al mismo Pedro Chávarri, congresistas que salen diciendo a mí no me alcanza el sueldo, el representante en el caso del Poder Judicial, ¿no? Que es de la Contraloría, también diciendo no me alcanzan los 26.000 soles. O sea, esos son golpes fuertes y directos a nuestro pueblo, un pueblo que apenas saca un sueldo mínimo, y eso, si era un sueldo mínimo, con la chacra, con los animalitos, con los que tratan de vivir, y entonces ellos mirarán esas noticias y dirán, oye, ¿qué pasa en Lima? O sea, ellos que están pisando huevos. Ahora ellos tienen un seguro y se van a atender a la clínica, porque el seguro de los congresistas es en una clínica. O sea, los congresistas no tienen CIS. Una madre de familia pobre con su hijo se va a atender a un CIS o va a pedir el CIS, le tiene que demostrar que es extremadamente pobre, que el único que trabaja es el marido, o sea, de escarbar las pobrezas de la gente. Y estamos en un estado paria, en un estado donde tenemos gusanos en la política, y discúlpeme usted, doctor, un estado donde estamos asqueados de todas estas cucarachas que tenemos y que están manejando un país donde vas a hacerte atender por el CIS y no encuentras nada. Pero sin embargo los congresistas que ganan un montón, que no hacen nada por el pueblo y que solamente están viviendo de formar comisiones y comisiones para investigarse entre ellos mismos, se atienden en clínicas. Así es, el análisis del tema del poder es muy interesante. En el caso, por ejemplo, lo hacía Foucault, cuando él analizaba en el tema de las cárceles y el poder que se ejercía sobre esas personas, cómo es que el sistema pues separa a las personas que no son adecuadas al sistema y todo esto.
Y el análisis del poder es grande. O sea, hay personas que pueden ser muy adecuadas, pero llegan a tener un poco de poder y se marean, ¿no? Y empiezan a hacer daño. Ya son dioses. Estos mismos comuneros que se convirtieron al senderismo, al tener un arma en sus brazos, era como disparar el rencor que tenían hacia la sociedad y acababan matando a inocentes, ¿no? Es un tema también de que es necesario en nuestro país, que es el promover la salud psicológica. ¿Cuánto vemos el tema del machismo, el asesinato de mujeres? Y propias mujeres que fueron quienes criaron a estas personas, ¿no? O sea, decimos, no, los hombres, pero o sea, también hay un rol de que hay mamás que los han educado creyendo que ese machismo es lo adecuado, ¿no? Y eso pasa por un tema de salud psicológica. Nuestro país lamentablemente tiene una fractura mental que le hemos arrastrado por años, como mencionábamos también que nuestra historia, por ejemplo, con el tema de la conquista, un genocidio que hubo también desde España hacia acá, y el presidente de México que también salió a decirnos que España se disculpe por lo que pasó, pero eso simplemente nos lleva a nuevamente abrir la herida y no buscar la solución. Y aparte de que olvidamos algo, nosotros la mayoría de los que ya vivimos en el caso de América somos mestizos, tenemos ambas historias, entonces despreciar una de las dos es como despreciarnos a nosotros mismos. Efectivamente en la historia han habido errores, han habido conquistas, han habido asesinatos para llegar al poder, como decíamos, un tema de poder, pero que ya tenemos que empezar a ver las soluciones, empezar a hablar entre nosotros, tratar de buscar el que no haya racismo, tratar de ver que no siga con este machismo empoderado en nuestra sociedad, ¿no? Es un tema efectivamente psicológico y de educación. Me enorgullezco de ser cholo y de ser peruano, ¿no? Claro. Por supuesto, como dicen, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Claro, yo viví una escena interesante sobre ese tema del cholo o del marginarse uno mismo. Estaba en Miraflores, me acuerdo, y subía una combi, estaba yéndome creo que hacia Surco. Y en eso entonces sube un chico, un blancón de cabello bastante claro, ¿no? Y el cobrador le dice, ya paga tanto, le dijo. Y él dice, ¿qué? Pero si acá no me cobran un sol. No, tienes que poner un sol 50. Y él decía, espérate, aguanta. ¿Por qué yo pago un sol 50 y todos pagan un sol? No, que tú vienes acá a creerte porque eres gringuito, le dice. ¿No? Y el chico le dice, espera, aguanta. O sea, me estás marginando. Oye, yo soy cholo blanco, no sé qué te pasa. Claro, soy más peruano que la papa y soy serrano, así que déjate de tonterías. Y cóbrate lo que es y no me estés marginando tampoco, ¿ok? Claro. Acá todos somos iguales. Yo soy un cholo blanco, soy chinchano, Claro. ¿no? Porque hay sol, de repente he salido así un poco blanco, pero todos somos de un país de incas, de un país de mestizo, de cholos, de criollos, Acá de nadie negros, de es, serranos. yo soy blanquita solamente, yo soy No, ojos para claritos, nada. no, todos tenemos de todo. Mi padre era ayacuchano, mi madre era guaracina, entonces por favor, Te has salido blanca por la nieve. Yo, Por la nieve de Oaxaca. Ahora, por favor. Ya. Ahora, doctor, hay una cosa que a mí no me queda clara. O sea, imagínese, el terrorista ya purgó su tiempo en la cárcel y un buen abogado le dice, tú no te preocupes, pero mire todo lo que me están poniendo, que tengo que pagar estos miles de soles. No te preocupes, tú nada más purga tu tiempo de cárcel, no vas a pagar nada. ¿Es así? lamentablemente hay abogados que, bueno, serían buenos para ellos, para sus asesorados, pero es así, ¿verdad? pero que en realidad son malos. Sí, efectivamente es que no hay una deuda no hay cárcel por las deudas, ¿no? Y es más. Pero ¿qué ley es esa? O sea, ¿y por qué no ven entonces a la otra persona a la que le hicieron daño, a la que mataron, a la que le dejaron sin mataron al padre, sin la manutención de los hijos, en fin, nuestras leyes les falta lo que mucho. pasa es que la ley es general, es amplia, no se presta solo a ese escenario, se presta a un escenario en el cual de repente una persona sacó un préstamo, le fue mal lamentablemente, tiene que conseguir cómo pagarlo y no diría, oye, pero si hubiese cárcel por la deuda, esa persona cabría presa y de repente no es delincuente, está tratando de salir adelante, lo estafaron, le fue mal en el negocio, entonces por eso es que no hay la cárcel pero por se debería deudas. especificar. Podríamos buscar Claro. un tema específico para estos sujetos. Hay quienes tienen prisión preventiva, suspensiva, no van a la cárcel y tienen que pagar también la indemnización. Sí. Si no pagan la indemnización, por ejemplo, a ellos sí se les convierte en una pena efectiva y sí se van a la cárcel. Pero en el caso de los que ya cumplieron toda la condena, efectivamente salen y no se Y a pasa seguir nada, su vida. ¿no? Doctor Alejandro Verástegui, muchísimas gracias por haber Nos estado quedó con corto nosotros. el tiempo para Cortísimo, seguir. realmente Sí, yo sí. creo que tenemos que tener una hora para conversar con usted cada Algo uno. hay mucho. pequeñito, algo Diga pequeñito usted. para poder concluir el tema. Justo cuando mencionábamos lo de los niños, del racismo, de todo esto, ¿por qué iba con el tema también
el terrorismo, porque nadie nace odiando a otros, nadie nace diciendo este color es mejor que el otro, nadie nace siendo envidioso, teniendo el rencor hacia otro. Esto lo vamos formando nosotros los grandes en los niños, esto es lo que ellos ven de cómo actuamos nosotros. Uno no puede educar a un niño diciéndole no hagas esto si él ve que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces por eso yo les mencionaba que es fundamental el tema de la educación, una educación del colegio, pero también una educación en la casa, en enseñarle qué es lo que ha sido el terrorismo, enseñarle el problema que nos llevó, cómo vivieron todos ellos, para que podamos cambiar y puedan tener ellos en cuenta qué es lo que ha sucedido en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Alejandro Verástegui Gaztelu, especialista en Constitución y Derechos Humanos. Muchísimas gracias por haber. ¿Y dónde lo encontramos, doctor? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en mi estudio jurídico está en calle Islas Antillas 165 en Pueblo Libre. Pueden agregarme a las redes sociales también como Alejandro Verástegui Gaztelu. Pueden hacer cualquier consulta, se les apoya, se les va a dirigir en lo que puedan darse los problemas que tengan en derechos. Muy bien, muchísimas gracias. Ya saben gracias ustedes. Regresamos, no se muevan.